Pues explíquenos algo, maestro, sobre su trayectoria, si gusta empezar. Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Bueno, yo inicié mi carrera como estudiante de antropología. Esto me llevó al conocimiento de la espiritualidad y de la sabiduría de nuestras culturas prehispánicas. No desde un punto de vista científico, sino desde un punto de vista de un buscador de la vida espiritual. Y me di cuenta que nuestras culturas tienen raíces espirituales profundas que me hicieron enamorarme de nuestra sabiduría milenaria, de nuestras tradiciones. Y esto me llevó al conocimiento de la medicina tradicional, o conocida, digamos, de un punto de vista antropológico, se le considera como el chamanismo, entendiendo por chamán el sacerdote, el sanador, el curandero, el hombre sabio de la comunidad. Y este interés en el chamanismo me llevó a conocer la tradición chamánica mazateca del estado de Oaxaca, en particular a la sacerdotisa María Sabina. Y siendo estudiante de esta carrera, fui a la Sierra Mazateca a tratar de conocer a María Sabina, lo cual afortunadamente logré, y pude no solamente hacerle entrevistas y tener pláticas con ella, sino participar también en las ceremonias chamánicas que ella realizaba con los hongos sagrados de su tradición prehispánica, hongos que se utilizan con fines curativos e iniciáticos en esta cultura mazateca. Permanecí varios años estudiando la cultura chamánica de los mazatecos, y esto me llevó a escribir 2 libros: Conversaciones con María Sabina, el primero, y La magia de los curanderos mazatecos, el segundo. Después de estas experiencias tan importantes desde el punto de vista de conocimiento de esta tradición, viajé a España, donde escribí otros libros como son Medicina chamánica, La magia chamánica, La dieta curativa. Y todo esto me fue alejando desde el punto de vista científico, llamémosle así, o académico, y me llevó más al mundo espiritual de nuestros pueblos prehispánicos y a ser un buscador de la sabiduría de estas culturas. Y esta es la trayectoria en pocas palabras que puedo yo explicar para decir por qué estoy dedicado al estudio del chamanismo y de la medicina tradicional y de todo lo que es la sabiduría de nuestros pueblos antiguos. También entre las cosas o las fuentes que puedo mencionar que considero de importancia están los libros de Carlos Castaneda, al cual considero un maestro importante por las aportaciones que hace al conocimiento del camino del guerrero, del nahualismo y de la tradición chamánica en general de los chamanes antiguos de México. La medicina tradicional, a diferencia de la medicina, digamos, occidental, tiene el concepto de que el ser humano está formado de 3 partes, que sería cuerpo, mente y espíritu. Y la medicina tradicional se enfoca a la sanidad, empezando por la parte espiritual, después la parte mental y por último la parte física. A diferencia de la medicina occidental, en donde solamente se toma en cuenta el cuerpo físico y si acaso el estado psicológico, pero del espíritu ni hablar porque no lo conocen. Entonces esa es la diferencia básica entre la medicina holística, medicina tradicional prehispánica, holística porque abarca todos los aspectos del ser humano, lo espiritual, lo mental y lo físico. Dicen los chamanes que primero se enferma el alma y después el cuerpo, y que curando el alma, el cuerpo sana. Es otro concepto, es otro manejo de la energía. Y también el manejo energético que hace el chamanismo es por medio de las plantas sagradas, de las plantas medicinales, del copal, de las oraciones, de los cantos chamánicos, del tambor. O sea, es un tipo de curación diferente, holística, energética, mística, espiritual, si lo podemos ver así. Esa es la diferencia. Ahora, la medicina tradicional prehispánica es amplísima, abarca toda la herbolaria, que es realmente enciclopédica, porque conocen una enorme cantidad de plantas medicinales y los usos que se les pueden dar. Y por otro lado podríamos mencionar el temazcal como una de las principales
digamos, técnicas terapéuticas prehispánicas que abarca estos 3 niveles del ser humano. La parte física, bueno, por el calor de las piedras hace que sudemos y que saquemos todas las toxinas. La parte emocional, del estrés, de la angustia, de la tristeza, de la depresión, a través también de la catarsis que se vive dentro del temazcal. La parte mental, porque también hay una parte donde hay visualización, donde el guía del temazcal hace que los participantes tengan visualizaciones sanadoras, ¿verdad? También. Y por último, la parte espiritual, que es en donde viene la invocación a los 4 elementos, a los dioses de la naturaleza, a todo lo que existe. Los cantos, por ejemplo, chamánicos, son muy importantes, no solamente en el temazcal, sino en general en cualquier ritual de curación. Los cantos chamánicos en el temazcal son definitivamente uno de los ejes, de las partes principales. Y por otro lado, pues el uso de las plantas medicinales dentro del temazcal, que al vaporizar hace que absorbamos vía piel y vía respiratoria todos los efectos, todas las virtudes curativas de estas plantas. Entonces, hablar de medicina tradicional prehispánica nos podría tomar muchas horas, pero resumiendo, se puede decir que es una sabiduría milenaria y una sabiduría con unos conocimientos terapéuticos extraordinarios, efectivos, que actualmente ya se están utilizando. Ya ahorita hay temazcales en todas partes porque han visto las propiedades terapéuticas de esta técnica. Y pues era ya famosa internacionalmente, ya Gordon Wasson había estado con ella, había sido publicado un reportaje en la revista Life sobre ella, y se mencionaba que los Beatles habían estado en Huautla de Jiménez con María Sabina, Walt Disney y otros personajes, digamos, de gran fama. Y esto me motivó, siendo estudiante, pues a tener la curiosidad de conocer su ceremonia y qué era lo que ella hacía, etcétera. Entonces, en los años 70 fui a conocer a María Sabina, participé en la ceremonia de los hongos sagrados, la cual yo la podría definir como una iniciación al mundo espiritual, independientemente de los efectos terapéuticos sanadores que pueda tener esta planta sagrada. Está en la parte espiritual, que para mí es fundamental. Es una iniciación al mundo del espíritu, en donde efectivamente ella, por medio de sus rezos, de sus cantos y de su ritual, lo que hacía era transportar a la persona al reino del espíritu. O por decirlo con palabras de la propia María Sabina, yo llevo a la persona a donde está Dios. Así decía ella. Y era una realidad, efectivamente. Por primera vez en mi vida, siendo un estudiante de ideología marxista, de izquierda, un poco ateo, de repente me enfrento al mundo del espíritu y tengo experiencias espirituales profundas, místicas, de una trascendencia tal que transformó mi forma de pensar, mi forma de ver la vida, de ver el universo, de verme a mí mismo como ser humano, y me inició en el camino de la búsqueda espiritual, porque me di cuenta de que el reino del espíritu es tan real como este mundo que conocemos, físico, pero al cual no tenemos acceso siempre. Necesitamos encontrarnos en un estado de conciencia especial, que Castaneda llamaba el estado de conciencia acrecentada, que es en donde podemos realmente tener acceso a la percepción del mundo del espíritu. Y es lo que hacía María Sabina. Por medio de sus rezos te iba guiando hasta que entrabas hasta lo más profundo de tu propio ser y conocías el mundo divino, el mundo espiritual, en el cual existen desde luego todos los arquetipos universales, pero también existe la entidad cósmica, la conciencia cósmica, que consideramos y llamamos Dios, conciencia universal, y que nuestros pueblos antiguos llamaban el Padre, Madre del universo. Puedo tener el gusto, el privilegio de decir que yo soy de los pocos seres humanos que he tenido acceso al conocimiento directo de Dios a través de un ritual chamánico, cosa que no todos los que participan en ese ritual, por diferentes razones ideológicas, temperamentales, psicológicas, emocionales, lo que sea, no todos tienen acceso a ese estado de conciencia o a ese tipo de experiencia. Se menciona que de cada 10 personas, por decir algo, una es la que tiene el acceso.
Y yo me puedo considerar entre los privilegiados que conocí el mundo espiritual, que tuve un enfrentamiento o un contacto directo con la divinidad a través de la ceremonia de María Sabina. Esto abarca, desde luego, una trascendencia tan profunda en tu vida que cambia todo tu modo de ser, de pensar y de actuar, y sobre todo las metas de tu vida cambian. No es lo mismo que tu meta sea convertirte en un antropólogo, en un académico, a que tu meta sea convertirte en un buscador del mundo espiritual. Fue tan fuerte, tan profunda la transformación, que abandoné el mundo académico de la antropología y me fui a vivir a la Sierra Mazateca a aprender el chamanismo y la sabiduría espiritual de estos hombres sabios, de estas personas llenas de conocimiento milenario, como María Sabina y otros chamanes de la zona, de la región mazateca, que me fueron iniciando en este mundo espiritual, al grado de que cambió mi vida, cambió mi forma de ser, cambió mi forma de pensar, y me siento muy feliz de que esto haya sucedido, de tener el privilegio de haber conocido a una mujer con tanta sabiduría, con tanta grandeza espiritual, que me hizo cambiar y dar un giro total a mi forma de ser y de pensar. Y la tradición de María Sabina pues es el último eslabón de una tradición milenaria. Es decir, el conocimiento de los mazatecos sobre las plantas sagradas y sobre este mundo espiritual es tan antiguo como la misma cultura mazateca. Y la cultura mazateca tiene muchísimos siglos y tiene una raíz profunda en el mundo olmeca también. O sea, si vamos a hablar de raíces, tendríamos que hablar de la cultura madre, que es la cultura protomaya olmeca. Y a partir de ahí se fue extendiendo a toda la región de Mesoamérica. Y bueno, pues la zona mazateca es parte de esa herencia cultural. Era una mujer extraordinaria, era una mujer sencilla, humilde, pero con una sabiduría tan grande que antropólogos, psicólogos, psiquiatras, etnólogos, químicos, historiadores, periodistas, escritores, artistas, todos acudían a ella a buscar esa sabiduría. Y bueno, pues lo que se puede decir de ella es que es la representante de una cultura que en ese momento estaba viva y que actualmente lentamente va siendo absorbida por la sociedad de consumo. Sin embargo, todavía existen algunos vestigios de esta sabiduría chamánica. Sí, las plantas de poder que utilizan los mazatecos, que son los hongos sagrados, tienen un efecto psicoterapéutico muy importante. Una transformación, digamos, de nuestra forma de pensar y de sentirnos y de percibirnos a través de la introspección más profunda y del conocer lo que se encuentra tras el velo del subconsciente o del inconsciente, y que algunos terapeutas psiquiatras aplicaron de una forma extraordinaria. Tengo que mencionar desde luego al doctor Salvador Roquet, que era un psiquiatra mexicano que estuvo con María Sabina varias veces y que después empezó a aplicar el uso psicoterapéutico de los hongos con sus pacientes. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que todo aquello que está tras el velo del inconsciente, por medio del efecto que produce esta planta psicotrópica, hace que la persona se vuelva consciente de toda esa historia que está almacenada en su mundo inconsciente, que puede ser precisamente traumas, fobias, producto de algún trastorno psicológico, toda la cuestión de la depresión, la cuestión de las adicciones, la cuestión de las tendencias suicidas, epilepsia, esquizofrenia, todo esto él lo trabajaba, lo trataba por medio del efecto de los hongos. Fue tan importante su aportación, él escribió varios libros que se publicaron en Estados Unidos. En México no fue apreciado su trabajo y tuvo que buscar otros lugares donde desarrollarlo, pero sus libros ahí están, y lo que nos queda, aparte de la aportación de Salvador Roquet, también tenemos la existencia, la presencia de los mismos hongos sagrados actualmente, los cuales se pueden consumir con fines
chamánicos, digamos rituales, pero también con fines terapéuticos, más que nada psicoterapéuticos. He sabido de casos muy notables de personas desahuciadas desde el punto de vista psiquiátrico y que han sido sanadas por medio de una ceremonia de este tipo. También podemos hablar de el caso, por ejemplo, de una persona adicta a la heroína que acudió con una chamana y que por medio de los hongos se curó de esta adicción. Podemos hablar de personas con esquizofrenia o con tendencia suicida que han sanado por medio de los hongos. Y en general lo que produce es un despertar de la conciencia. Es decir, cuando estamos en nuestro estado mental normal, llamémoslo así, pero no conocemos el otro lado, lo que llamamos el inconsciente, entonces estamos de alguna manera como dormidos. Por medio de estas experiencias tan trascendentales, al volvernos consciente de todo este mundo que está en el inconsciente, despierta la conciencia. Nos volvemos conocedores de nosotros mismos, de nuestra historia personal, de nuestra historia emocional, psicológica, de la influencia que han ejercido nuestros padres sobre nosotros y más allá de la parte, digamos, genética milenaria de la cual formamos parte, hasta darnos cuenta de que toda la historia de la humanidad está inscrita en nuestro cerebro a través de un proceso, digamos, genético de información en el ADN. Sí, bueno, la satanización que se ha hecho de las plantas sagradas es debido a una malinformación o una deformación que se da a conocer como la verdad oficial, en la cual toda sustancia que produzca una alteración de la mente ya la llaman una droga y la consideran prohibida, mala, nociva. Sin embargo, eso es desconocimiento de los usos que tiene precisamente estas plantas sagradas. Podríamos hablar del hongo sagrado entre los mazatecos, del peyote entre los huicholes, de la ayahuasca entre los pueblos de la selva de Brasil. Son plantas sagradas que tienen un uso ceremonial, sanador, curativo, que después ha sido desvirtuado este uso por la moda de los hippies, por el uso profano, llamémosle así, no sagrado de estas plantas, y esto ha venido en un desprestigio de que toda persona que hable de consumir este tipo de sustancias o de plantas lo consideran como algo prohibido, algo negativo, algo que puede hacer daño, etc. Sin embargo, hay sustancias que sí están perfectamente permitidas en el mundo social y que son mucho más dañinas que lo que podría ser una de estas plantas. Así de entrada se me ocurre mencionar el alcohol y el tabaco, que esos sí son verdaderamente venenos, y esos sí los permiten y los venden en la esquina. Eso es desinformación, eso es un trastorno o una deformación de la información que nos lleva al desconocimiento total de esta riqueza que tenemos. Alguna persona quizás se preguntaría, bueno, y sin plantas sagradas, ¿cómo se puede trabajar psicoterapéuticamente a nivel chamánico? Y ahí es en donde tendríamos que mencionar las aportaciones de Carlos Castaneda a través de lo que él explica en sus libros, que es la recapitulación. Castaneda narra que don Juan lo hizo recapitular toda su vida como parte de su proceso de aprendizaje. ¿Qué es la recapitulación? Es una técnica terapéutica, chamánica, que consiste, como lo dice la palabra, en revivir o en volver a vivir alguna situación de nuestro pasado que requiere ser sanada. Y por medio de esta técnica no es necesaria la ingestión de ningún tipo de sustancia, sino que solamente se tiene que hacer un recuento a través de la memoria y de la verbalización de algún evento traumático que nos produce un trastorno emocional en nuestra vida presente. Se ha considerado extraordinario ya el uso de esta técnica, de la cual pues soy uno de los portavoces, en el sentido de que yo la utilizo como terapia con mis pacientes, que es revivir una situación de tu pasado que te haya causado daño, dolor, tristeza, miedo, angustia, y en la cual, a través de estarla repasando una y otra vez, por medio de no solamente la memoria, sino la visualización y la verbalización, es decir, la recapitulación debe ser en voz alta y debe ser repitiendo la misma escena varias veces y irle quitando la carga emocional negativa a este evento
hasta que llegue un momento en el que la persona pueda recapitular el evento sin engancharse emocionalmente, sino ya como un testigo de lo que ocurrió. Vamos a poner un ejemplo para que esto sea más claro. Yo sufrí un accidente en una época determinada, y en ese accidente pues sufrí una fractura, por decir, me subieron en la ambulancia, me llevaron al hospital. Entonces yo sufrí angustia, dolor, temor, etcétera. Al momento de recapitular la experiencia, voy a visualizarla, a recordarla y a vivirla otra vez, repitiendo toda la escena en voz alta, y voy a sentir el dolor, voy a sentir la angustia, voy a sentir el temor, todo lo que pasó en esa situación lo voy a volver a vivir. La primera vez al recapitularla es dramático, es doloroso. La segunda vez disminuye un poco la intensidad emocional, y así la tercera, la cuarta, las veces que sea necesario, hasta que pueda yo recapitular la escena y verla con indiferencia. Cuando logro esto, ya se cumplió, digamos, el efecto terapéutico de la recapitulación, y esto me va a sanar energéticamente, ya que los eventos traumáticos del pasado lo que hacen es que haya una enorme pérdida de energía en nuestro cuerpo energético. A través de la recapitulación vamos a restaurar esa energía perdida, y nuestro cuerpo energético se va fortaleciendo, se va equilibrando hasta el punto de poder volver a recobrar nuestra eficiencia, nuestro equilibrio emocional, interno, psicológico. Por eso es que la recapitulación es una técnica tan extraordinaria. Yo me dedico, entre otras cosas, a dar terapias de recapitulación y talleres basados en las técnicas de Carlos Castaneda, en los cuales utilizamos la recapitulación, la marcha de poder, el acecho, el intento, la tensegridad, que son técnicas que nos ayudan a fortalecernos energéticamente, a recobrar nuestro equilibrio interno y a volvernos más eficaces en nuestra vida presente. Bueno, uno de los puntos de partida de esta idea o de este concepto es un libro de Ayocuan que se llama La mujer dormida debe dar a luz. Y en este libro él nos explica de una manera maravillosa que México está predestinado energéticamente. Es por razones energéticas planetarias, no es una cuestión de, digamos, de una postura mística que salió de la nada, sino que hay razones energéticas precisas. Vamos a tratar de explicarlo brevemente. Así como el ser humano tiene centros energéticos, que son conocidos como chakras o centros magnéticos, así también nuestro planeta Tierra tiene sus chakras o sus centros energéticos, electromagnéticos. Entre ellos podríamos mencionar los montes Himalaya. Los montes Himalaya son un centro energético o un chakra planetario. Pero también las montañas de México, específicamente el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, son otro chakra planetario. Es decir, son centros electromagnéticos planetarios que no solamente emiten, sino reciben también. Es decir, emiten energía de la Tierra y reciben energía del cosmos. Prueba de ello es que los lamas tibetanos estuvieron en México, acudieron a las pirámides de Teotihuacán y realizaron un ritual muy importante, porque ellos decían que esa energía que ellos tenían allá en el Tíbet, ahora se vino para acá, por cuestiones de los polos electromagnéticos terrestres. Hay un cambio energético y entonces se mueve la energía a otro chakra planetario. Lo que sucedió en el Tíbet en aquellos siglos pasados es que ahí estaba concentrada esa energía y por eso surgió esa sabiduría, esa cultura tan extraordinaria. Ahora la energía se movió de este lado y ahora es en México, energéticamente, que nos toca tener esa energía del chakra planetario activa, y eso hace que surja un despertar de la conciencia de todos los seres humanos que habitamos en el entorno de ese chakra planetario o de ese centro energético. El despertar de México, bueno, en primer lugar tendríamos que decir que Mexico Tenochtitlan, el ombligo de la luna, el centro energético en el cual fue fundada la ciudad sagrada de Tenochtitlan, se está despertando nuevamente. Y esto fue una de las profecías de nuestro último Tlatoani, Cuauhtémoc. Cuando Cuauhtémoc habló con el pueblo antes de ser aprehendido,
Él dijo, vendrán 500 años de oscuridad, que son los 500 años de Tezcatlipoca. Pero después de estos 500 años, resurgirá el sol de Quetzalcóatl. ¿Qué ha pasado? Efectivamente, México estuvo sometido a la colonización y la invasión extranjera durante 500 años. Al venir el cambio del ciclo planetario, resurge el sol de Quetzalcóatl. ¿Qué quiere decir? La sabiduría prehispánica está resurgiendo con una fuerza extraordinaria y la conciencia de los mexicanos está empezando a despertar a través de este movimiento energético planetario y de la trascendencia que esto tenga sobre la conciencia colectiva, es decir, sobre los mexicanos y sobre todas las personas que vivan en México. Hay un despertar de la conciencia y un retomar de la sabiduría prehispánica. Tan es así que surge desde luego a nivel mundial el conocimiento de María Sabina. Surge a nivel mundial el conocimiento de los libros de Carlos Castaneda y del chamanismo y del nahualismo y de Don Juan. Y surgen los temazcales nuevamente, es decir, ahorita encontramos el temazcal en todas partes. Y no es una moda, es un síntoma o un efecto de ese despertar de la conciencia y de ese recordar. Lo que tenemos que hacer, en pocas palabras, es recordar quiénes somos, cuál es nuestro origen espiritual y cultural. Y eso es lo que hará que México recobre su identidad, ya que durante muchos siglos nos han querido poner una máscara que no nos corresponde, porque ni somos españoles, ni somos estadounidenses, ni somos europeos, somos mexicanos. ¿Y eso qué implica? Implica conocer nuestras raíces. ¿Por qué hay pueblos tan importantes y tan, digamos, fuertes culturalmente en Oriente? Porque no han perdido su raíz, su memoria, su historia. Un ejemplo, Vietnam. ¿Por qué Estados Unidos no pudo con Vietnam? Porque los vietnamitas siguen adorando los mismos dioses que adoraban sus abuelos y sus tatarabuelos, y toda la tradición milenaria de Vietnam está viva y está presente. Es un pueblo con memoria. Por tanto, es un pueblo unido, es un pueblo fuerte, es un pueblo espiritualmente con consistencia. Y tan fue así que no pudieron vencerlos. ¿Qué sucede en México? Perdimos la conciencia o la identidad o nuestra raíz cultural durante muchos siglos. Nos quisieron hacer olvidarla, nos quisieron hacer perderla, pero no fue así. Yo compararía la conquista de México con que llegaron unos leñadores y tumbaron un árbol a hachazos. Pero el árbol no murió, la raíz ahí estaba. La raíz siguió nutriéndose y empezaron a surgir, digamos, nuevas ramas de ese árbol. El árbol reverdeció, renació, y es lo que está pasando en México. Afortunadamente no perdimos nuestra raíz. Sí fue un árbol cortado, pero la raíz ahí estaba y la raíz resurgió otra vez y ahora está ese árbol creciendo, reverdeciendo, resurgiendo del pasado. Y eso es México, es un árbol renacido a partir de sus raíces prehispánicas milenarias y ahorita está en la etapa en la que ese árbol empieza a fortalecerse, empieza a volverse un árbol fuerte, y eso es la conciencia espiritual que está resurgiendo. ¿Que dará un fruto importante? Sí. ¿Por qué? Porque estamos predestinados energéticamente, ya lo mencioné. No es cuestión de casualidad, es cuestión energética planetaria. Es un territorio cargado de una energía electromagnética tan importante que de ahí surgen grandes culturas. Tenemos la cultura olmeca, la cultura maya, la cultura mexica y todos los pueblos indígenas con sus raíces milenarias. Entonces México debe despertar y está despertando a través de recobrar nuestra memoria y recobrar nuestra identidad. Eso es precisamente lo que significa que estemos hablando de estos temas. No estamos hablando de la cultura europea, ni estamos hablando de la cultura de Estados Unidos, estamos hablando de la cultura de México. Y este interés por la cultura de México es a nivel mundial. ¿Por qué? Porque México está despertando, porque la mujer dormida está empezando a dar a luz, retomando las palabras de Ayocuan.
y porque nosotros de alguna manera somos herederos de esta riqueza espiritual y vale la pena empeñarnos en ello, de lo cual desde luego el Tlatoani Cuauhtémoc es el representativo de esa cultura. Tenemos un proyecto muy grande ahorita de hacer una serie para la televisión con precisamente la historia de la vida de Cuauhtémoc como el representante de nuestra identidad cultural. Cuauhtémoc es México. Cuauhtémoc es un águila, es un guerrero águila. ¿Cuál es el símbolo de México? Un águila. La tenemos en nuestra bandera. ¿Y qué es esa águila? Es el sol de Quetzalcóatl, es la sabiduría. Por eso al guerrero águila se le llamaba así, porque era el hombre sabio, el hombre guerrero, que había sido adiestrado en el conocimiento espiritual. El guerrero águila era un sacerdote y era un guerrero. Entonces Cuauhtémoc es el guerrero águila. Y el águila está en nuestro escudo nacional. Es el sol de Quetzalcóatl, es la sabiduría de Anáhuac, la sabiduría prehispánica que está resurgiendo. Es un nuevo amanecer de México. Buena pregunta. Lo primero que hay que hacer es estudiar. Es decir, tú no puedes amar algo que no conoces. Si no conoces tus raíces culturales, ¿cómo puedes amar a México prehispánico si no lo conoces? Entonces el punto de partida es el estudio. Después, el tener contacto con los hombres sabios, con los hombres que son herederos de esta sabiduría. Me refiero a los chamanes, a los hombres medicina, a los yerberos, a los curanderos, a los sacerdotes indígenas, que son los que guían el temazcal, por ejemplo. Es decir, empezar primero por el estudio, enseguida por la práctica. Empezar a llevar a nuestra vida diaria el conocimiento de lo que es la vida del guerrero, lo que es el camino del guerrero tolteca, la toltequidad, la sabiduría, pero volverlo realidad en nuestra vida personal para que podamos aportar algo a la comunidad. No se trata de teorías, ni de libros, ni de fantasía, ni de literatura. Se trata de una forma de percibir el mundo y de percibirte a ti y de vivir como un guerrero impecable, con los valores inculcados en la tradición del guerrero tolteca. En el momento en el que tú te puedas volver un representante de este camino espiritual, en este momento ya estás volviéndote alguien que aporta algo a los demás. La única manera de hacer que esto predomine es con el ejemplo. Y además hay que difundir este conocimiento. Es decir, utilizar los medios de la tecnología moderna para dar a conocer nuestra sabiduría milenaria. ¿Cómo sería el cine, el video, el internet, la televisión? Todos los medios pueden servir de instrumento de difusión de la cultura, de difusión del conocimiento de nuestras raíces prehispánicas, pero no para retroceder. Eso es importante. No se trata de volver al pasado, se trata de rescatar nuestra identidad, nuestra raíz y aplicarla al mundo presente, para que México recobre su grandeza, para que ya no podamos tolerar todo aquello que vaya en contra de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestra sabiduría, de nuestro verdadero ser, porque en última instancia nuestra raíz cultural nos lleva al conocimiento de nuestro propio ser. ¿Qué podemos hacer para que despierte México? Conocer nuestra raíz, conocer nuestra cultura y difundir este conocimiento a nivel nacional, a nivel de todos los mexicanos, que nos volvamos a sentir orgullosos de quiénes somos realmente. No se trata de tomar actitudes violentas, se trata de actuar con sabiduría. Digamos que el advenimiento del año 2012, que ya estaba de alguna manera profetizado, predeterminado, entre otros por los mayas, y que ha sido muy mal interpretado porque mucha gente amarillista se dedicó a generar temor diciendo que se iba a terminar el mundo y que era el fin del mundo y no sé qué. Toda esa cuestión amarillista que hicieron para vender muchos libros ha sido rebasada por el verdadero conocimiento de los sacerdotes mayas, que en realidad nunca hablaron del fin del mundo. De lo que hablaron fue del fin de un ciclo cósmico y del surgimiento de un nuevo ciclo cósmico. Ese ciclo cósmico que se inicia con el 2012 implica el despertar de la conciencia de México a nivel colectivo, es decir, estamos despertando como colectividad. El futuro inmediato
pues es eso, que vayamos lentamente, porque esto es un proceso largo, no es una cosa de un mes ni de un año, es cosa de muchos años, hasta que logremos la consolidación de un nuevo estado de conciencia, como nación, como cultura, pero también conectándonos con lo universal. No nos vamos a limitar a pensar en solo México, sino vamos a pensar en el mundo entero. Desde luego México y todos los pueblos de Latinoamérica, como la raíz prehispánica, pero a partir de ahí nos extendemos a todos los pueblos del mundo, en donde ya no hay nacionalismos, divisiones, rivalidades, sino que ya lo que hay es un espíritu de hermandad con el género humano. El verdadero despertar de la conciencia es cuando somos hermanos todos, cuando ya no hay rivalidad, ni hay lucha, ni hay el tratar de oprimir, explotar al vecino, sino de lo que se trata es de vivir como hermanos, como un género humano fraterno, en el que todos nos respetamos, nos amamos, nos ayudamos, no solamente a salvar a México, sino a salvar a todo el planeta, ya que aquí está en juego la humanidad entera. No estamos hablando solamente de nuestra nación, estamos hablando de la humanidad actual, que así como hubo otras humanidades que desaparecieron, podríamos mencionar a la Atlántida, por ejemplo, a Lemuria, etcétera, pues hacer que esta humanidad sobreviva a la catástrofe a la cual se ha estado acercando por su ignorancia. Despertar a la humanidad y despertar a México es por el bien de la humanidad entera y por salvar a nuestro planeta de la destrucción, ya que si seguimos en el camino en el que vamos, pues no nos quedan muchas esperanzas. Nuestro planeta está agonizando, está gravemente enfermo, digamos, nuestra madre tierra está sufriendo y llegará el momento en el que entrará en crisis si no hacemos algo al respecto. Y esa crisis nos puede llevar a la destrucción total de la vida en la tierra. O sea que el asunto es serio. Despertar nuestra conciencia no solo por nuestro propio bien, es por el bien de la humanidad y por la sobrevivencia de nuestro planeta. ¿Y qué podemos hacer? Pues dar a conocer este mensaje, hablar del tema, hablar de la grandeza de nuestra cultura, de la sabiduría, de la medicina tradicional, por ejemplo, de la vida sana, de la mente sana, del cuerpo sano, de ser personas llenas de amor y de sabiduría que aporten algo no solamente a los mexicanos, sino a todo el género humano. Bueno, lo único que puedo decir es que me siento profundamente orgulloso de ser mexicano. Yo no aspiro a vivir en ningún país extranjero, ni a adquirir la cultura de ningún país extranjero, sino que me siento feliz del lugar que es México, de la cultura de la cual soy heredero, y que todos los invito a que participemos de ese orgullo, de esa satisfacción y de ese amor a México, que no es solamente cuestión de palabras, sino es cuestión de conocimiento. Como yo decía en un principio, no podemos amar lo que no conocemos. Si no conoces tu cultura, tu historia, tu nación, no la puedes amar. Pero si empiezas a investigar y estudiar, empezarás a enamorarte de la sabiduría de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Yo invito a todos a que estudiemos las raíces de nuestra cultura prehispánica y que empecemos a aplicar esos conocimientos tanto de medicina como de espiritualidad en nuestra vida actual. Y desde luego que participemos en todo lo que tenga que ver con ello. Como mencionaba yo, existen muchas gentes dedicadas a rescate de estas tradiciones. Y yo en lo personal invito a todos los interesados a participar en los talleres chamánicos, terapéuticos, de sanación, a través de estos talleres que yo imparto, a las terapias de recapitulación, al estudio de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra medicina tradicional. Amemos a México. ¿Y cómo podemos empezar a amarlo? Conociendo lo que es México. Agradezco muchísimo la oportunidad. Espero que mis palabras tengan resonancia en el corazón de los mexicanos y que seamos partícipes todos de este movimiento espiritual del despertar de Anáhuac. Bueno, pues solamente a forma de conclusión puedo decir que todas las personas que estén interesadas en estas prácticas del chamanismo tolteca, del camino del guerrero,
pueden dirigirse a mí para participar en los talleres chamánicos basados en las técnicas de Carlos Castaneda. Busquen Medicina Chamánica o busquen Enrique González Rubio Montoya en el internet, y ahí podrán entrar en contacto conmigo para poder pues participar en este tipo de prácticas. Y los interesados que deseen escribirme pueden hacerlo al correo electrónico egrm50@yahoo.com.mx, y en Facebook busquen Enrique González Rubio Montoya, y ahí podrán entrar en contacto conmigo y participar en nuestros talleres terapéuticos, temazcales, conferencias, cursos o terapias individuales también. Por el momento es lo que puedo decir. Agradezco la oportunidad y pues que Dios bendiga a México. Ometeo.